seguimos con esta serie tan hermosa, hermanos, realmente, que hemos comenzado, que nos lleva realmente a entrar en los misterios de lo que es la persona de Jesucristo, ¿sí? Presentado por Juan, los yo soy de Juan. Y el domingo pasado Pedro estuvo compartiendo sobre Jesús como la puerta, y bueno, estaba muy vinculado con el siguiente yo soy, que espero compartir acá, que es Jesús como el buen pastor. A ver si comparto pantalla. Ahí está. Vamos a leer el pasaje. ¿No se ve? Ahora sí, perfecto. Vamos a leer el pasaje que continúa, digamos, un poco lo que comenzó el domingo pasado, y de Jesús como el buen pastor. Lo encontramos allí en Juan, capítulo 10. En principio vamos a leer del 11 al 16. Voy a estar leyendo, y es la versión NBI. Dice así: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Espero que el Señor pueda hablarnos en este día. Realmente, cuando comencé a pensar un poco sobre Jesús como el buen pastor, comencé a pedirle también al Señor que quería experimentarlo a Él, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Como el buen pastor. Y muchísimas cosas me fueron pasando durante este tiempo, y una cantidad de ellas las pude de alguna forma resumir para compartirlas con ustedes, y otras no, o fueron quizás demasiadas como para incluirlas en un solo mensaje. Pero realmente es una de las figuras más lindas de Jesucristo, por lo que significa, ¿sí? Y por todas las connotaciones que tiene. Cuando nosotros pensamos en el pastor, no es casual que Jesucristo haya tomado para sí este título, ¿verdad? Cuando pensamos en pastor, pensamos en funciones como pastar, ¿verdad? Alimentar, cuidar, guiar. Era una profesión, pensando un poco en la profesión en sí, muy extendida en el cercano Oriente, y tan antigua como el hombre mismo. Fíjense que Abel, si vamos a Génesis capítulo 4, en el versículo 4, Abel era pastor. Ya estamos hablando de una profesión muy antigua, de las más antiguas en la historia de la humanidad. Algunos dicen la más antigua, ¿sí? Lo más parecido que nosotros tenemos a ello en nuestra cultura es el ganadero, ¿sí? Que también existía ya en la época, y que es mencionado en la escritura, pero en menos ocasiones, ya que el ganado mayor era menos numeroso que los rebaños de ovejas y cabritos, ¿sí? Pero, por ejemplo, José presentó a sus hermanos ante Faraón como hombres ganaderos, en Génesis capítulo 46, versículo 32. O sea que también existían los ganaderos. Quizás los vemos aquí en el Río de la Plata, a caballo guiando, ¿sí? Los ganados, ¿verdad? Es más común verlos a ellos que a un pastor tal como el que estamos viendo hoy, ¿verdad? Del cercano Oriente. Bueno, estos pastores
estaban equipados con un cayado, ¿sí? Que es una especie de, es un bastón grueso de madera con el extremo superior curvo, ¿sí? Conocemos, ¿verdad?, lo que es un cayado. Tenían una honda también, andaban, ¿sí?, súper armados, con una 9 milímetros de esa que, como la de David, un bolso para llevar la comida y un bolsito también para llevar las piedras para la onda, ¿no? Había que estar preparado, o sea, que había dos bolsos, uno para la comida y otro donde llevaban las piedras para la onda, o sea, llevaban las municiones, ¿no? Y, y también llevaban una tienda, o sea, una carpa, en definitiva, lo que sería para hoy nosotros una carpa, para protegerse, ¿verdad? Porque eran nómadas o seminómadas ellos. Andaban en la búsqueda de agua y de pastos adecuados para sus rebaños y muchas veces tenían que pasar la noche en algunos lugares inhóspitos o los agarraba obviamente el mal tiempo y bueno, y con esa tienda ellos se resguardaban. La inmensa mayoría eran asalariados, o sea, eran gente contratada por el dueño de las ovejas. Pero a veces el propio dueño ejercía la función, pero básicamente eran asalariados. Y la función que estos asalariados tenían no eran de una gran dificultad, diríamos, ¿no? Pero sí de una gran responsabilidad. Tenían que proveer agua y pastos, tenían que proveer de lugar de refugio cuando, por ejemplo, las inclemencias del tiempo así lo requerían. Protección, esto era algo muy importante, de ladrones y también de animales salvajes. Esto era lo más jugado, digamos, ¿no? Lo más difícil, porque claro, eran víctimas muchas veces de ladrones que acechaban a los pastores con su rebaño para, ya existía el abigeato, ¿no? En aquella época, aunque es algo diferente, ¿no? Pero bueno, parecido, ¿verdad? Cuidar a las ovejas de no perderse del rebaño también. Interesante esta función. Cuidar a las ovejas de no perderse. Y es interesante porque la oveja es un animal bastante indefenso, no es un animal que tenga, digamos, una ferocidad que haga que asuste a otros animales, todo lo contrario. Entonces sucede que se vuelve muy indefenso, es muy torpe también, muy torpe, y hay una característica que tiene también, es que se desorienta fácilmente, se descarría en el sentido de desorientación, muy fácil, ¿sí? Muy fácil. O sea que, digamos, es un animal que requiere atención, porque es torpe, porque es indefenso y se descarría, se desorienta, se pierde en definitiva del rebaño si no se lo está guiando y cuidando. Es interesante que los pastores de esa época y así algunas cosas que he leído sobre este tema lo reportan todos, es que llegaban a conocer de tal manera las ovejas a su pastor que solo respondían al llamado de ese pastor. Y al punto tal de que era común ponerles nombres a las ovejas, o sea, respondían como un animal doméstico. Como nosotros con nuestro perro, con nuestro gato, bueno, la oveja también. ¿Sí? Entonces, respondían a la voz del pastor y era común entonces ponerle nombre. Se salía por la mañana con el rebaño y se volvía por la noche al redil. Un redil que era una especie de establo abierto o semiabierto, imagínenselo, ¿sí? Y bueno, allí trataban de volver siempre en la noche para pasar la noche allí en el redil. Bueno, era un trabajo muy sacrificado, ¿sí? Porque si bien, como decíamos al principio, no requería de grandes virtudes, sí de sacrificio y de entrega de aquel que lo llevaba adelante. El propietario del asalariado exigía el precio de cualquier animal que se perdiera. O sea, si vos arrancabas con 20 ovejas y volvías con 19, tenías que pagar esa que habías perdido.
salvo que demostraras que no había sido por negligencia, lo cual para mí era absolutamente imposible que lo demostrara. Porque ¿cómo hacía para demostrar el pastor que la oveja que perdí no fue por negligencia mía? Era imposible. Entonces tenía que pagar por la oveja perdida. Con su cayado, el pastor dirigía al rebaño con pequeños toquecitos, ¿sí? Pequeños toquecitos iba dirigiendo a las ovejas. Es interesante esa figura, ¿no? Cuando se estaba por perder, un toquecito con el cayado y la volvía al rebaño, ¿sí? Al camino. Y era ayudado principalmente, aquellos que aman a los canes, era ayudado por perros, por lo general, que iban detrás del rebaño. O sea, imagínense, él iba adelante y los perros iban detrás. Cuando los perros ladraban era porque pasaba algo y él detenía su paso y iba a ver qué sucedía. ¿Sí? O sea que es una linda figura, ¿no? El pastor delante, las ovejas siguiéndole y los perros detrás en la retaguardia cuidando, ¿sí? Que no se acercara a nadie. Y cuando el perro ladraba de ciertas formas que el pastor también conocía, era una señal de que algo estaba sucediendo y el pastor detenía su marcha y iba a ver qué sucedía. ¿Sí? O sea, era un trabajo en equipo, así, entre el pastor y sus perros. No siempre llevaban perros, pero la inmensa mayoría de las veces sí. Era una profesión noble, entonces podemos decir, para hombres fuertes, devotos y abnegados. Pero la realidad también era que había rufianes, como en todas las profesiones, ¿sí? Menos la de pastor. Pastor, digamos, de iglesia. Un chascarrillo, perdón. Era una profesión noble, ¿sí? Para hombres devotos y abnegados, pero también había rufianes que obviamente fallaban en el cumplimiento de su tarea y el que sufría era el rebaño, obviamente que era dañado. Cuando pensamos en los pastores en la Biblia, hermanos, es una profesión muy extendida, ¿sí? Decíamos de Abel, pero por ejemplo también Moisés fue pastor. De hecho, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro cuando en Horeb tiene la visión de la zarza ardiente. ¿Sí? Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Amós también fue pastor, pero creo que el más famoso y querido por todos, creo que si abro el micrófono y lo dicen, ¿sí? El más conocido, el más famoso, el de que tenemos más historias, ¿verdad? De la onda y de peleas con osos y leones ¿quién era? David, ¿verdad? David, que pastoreaba las ovejas de su padre, y fue pastoreando las ovejas de su padre que fue llamado. Él no estaba en el grupo aquel selecto de cuando vinieron a buscar a ver quién iba a ser el sucesor de Saúl, ¿se acuerdan? No estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cumpliendo su función de pastor, sí, pastoreando las ovejas de su padre. Entonces, en la Biblia tenemos esta función pastoral, pastoril, muy extendida, y entonces encontramos muchas referencias en el Antiguo Testamento a Dios, ¿sí? Como el pastor. Voy a compartir rápidamente pantalla para compartir algunas de esas referencias. En Génesis 49, 24 vemos que dice: pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Al pastor y roca de Israel. Tenemos el pasaje conocidísimo, el Salmo 23. ¿Sí? El Señor es mi pastor. Nada me falta. Nada me faltará, dependiendo de la versión que utilicemos. Es un salmo que lo conocemos de memoria, seguramente. ¿Sí? Otra referencia en el Antiguo Testamento al Señor como el pastor. El Salmo 81 dice: pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas
Miren que no estoy viendo acá. No puedo ver. Acá, ahora sí. Tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece. Bueno, el pasaje que compartió Pedro el domingo pasado es emblemático, ¿sí? Donde se habla de pastores, pastores malos y Dios como el pastor, ¿sí? Es todo un pasaje donde este tema es importantísimo, ¿sí? La figura del pastor, la figura de los malos pastores y de Dios como el pastor. Y en Miqueas, capítulo 5, versículo 2 al 4, hay un anticipo a Cristo como pastor de Israel. Este pasaje es citado por Mateo en el capítulo 2 de su Evangelio, y dice: pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de los hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor. ¿Sí? Es una profecía directa de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Y dejo de compartir pantalla, y entonces decimos que el contexto más remoto de este pasaje es Ezequiel capítulo 34, que lo citó Pedro el domingo pasado, y no vamos a referirnos nuevamente hoy a él. Ahora, ¿qué estaba sucediendo aquí? La pregunta que yo me hice es la siguiente, miren. ¿Quiénes eran los malos pastores asalariados a los cuales Jesús estaba dirigiendo? ¿A quién estaba dirigiendo él esta metáfora donde él se va a colocar como el buen pastor? Porque la presencia de un buen pastor supone también la presencia de un mal pastor o de malos pastores, ¿verdad? Entonces él va a utilizar la situación que se había generado, de aquella sanidad que él hizo sobre un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan? Que él hace barro con su saliva, unta los ojos y lo manda al estanque de Siloé a que se lave la cara, y allí ese hombre que había sido ciego de nacimiento recobra la vista. Pero los fariseos de la sinagoga de Jerusalén, esto lo vemos todo en el capítulo 9, el capítulo anterior de Juan, pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria. Nunca sintieron compasión por el hombre nacido ciego, ni mucho menos gozo por la restauración de su vista. Lo único que les importó era cuándo había sido hecha la sanidad, porque eso en apariencia iba contra la ley de Moisés. Hicieron todo una especie de inquisición sobre este hombre y sobre su familia, hasta que llegaron al final a expulsarlo, ¿sí?, de la sinagoga. Entonces este es el contexto donde Jesucristo va a comenzar a hablar, primero refiriéndose a él mismo como la puerta de las ovejas, y ahora refiriéndose como el buen pastor. La actitud de los fariseos había sido esta, la de la menor preocupación por este hombre, y lo único que les importaba era esa autoridad o ese autoritarismo que ellos habían generado, y que ellos tenían que autorizar todo ese tipo de situaciones, y cómo puede ser que este hombre ahora sanara y todavía en un día sábado, ¿verdad? Sin embargo, el Señor se preocupó, ¿verdad?, sinceramente por la vida de aquel pobre ciego. Y interesante porque le siguió fuera del redil del judaísmo,
de ese redil del cual los propios judíos lo expulsaron, según vemos en capítulo 9, versículo 34, cuando dice que lo expulsaron de la sinagoga. Entonces, como veremos a continuación, el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que él como buen pastor iba a hacer con todos los verdaderos creyentes. Él los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos, bajo su cuidado y protección. Y acá hay algo también en este pasaje interesantísimo. Se formaría otro rebaño, integrado por ovejas del mundo judío, pero también del mundo gentil. Entonces encontramos aquí un anuncio de la formación de su iglesia sacada del mundo por medio del sacrificio del buen pastor y constituida tanto por judíos como por gentiles. Esto es muy importante. Aquí Jesucristo da a entender, hay otras ovejas de otro redil, que somos nosotros, hermanos, y los gentiles, aquellos que no pertenecíamos originalmente al pueblo de Dios, y que Él va a ir por ellas también, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La iglesia de Jesucristo, la iglesia constituida, sigue habiendo roto esas barreras que nos separaban, constituida por la humanidad entera. Ya no solamente por un pueblo selecto, por así decirlo, como era el pueblo de Israel, sino una salvación que se extendería, un rebaño que sería compuesto por hombres, mujeres, niños de toda lengua, tribu y nación, como va después a decir Apocalipsis, ¿sí? Cuando se veía aquellas multitudes que adoraban al Señor. Entonces ahora lo que voy a compartir con ustedes es las características del pastorado de Jesús, del buen pastorado de Jesús, que Juan refiere en los versículos que estuvimos mirando, ¿verdad? Y también algunos más adelante. La primera característica, y de alguna manera Juan comienza por lo más importante, ¿sí? Va directamente a citar las palabras de Jesús por aquello que es lo mayor que el Señor Jesucristo hizo, y es lo que dice versículo 11, ¿verdad? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 15 también lo vuelve a decir. Y doy mi vida por las ovejas. Claro, en comparación o en contraste, mejor dicho, con aquellos asalariados que cuando venía el problema, ¿verdad? Muchos huían y pensaban más en sí mismos, en su vida, que en proteger la vida de las ovejas. Y aquí me puse a pensar realmente, quise que el Espíritu Santo me hablara respecto a esto, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a decir, Cristo murió por nosotros, el Señor murió por nosotros, Él murió por nosotros, que a veces lo damos tan por descontado, que quizás a veces no sé si permitimos que esa verdad, o me pasaba a mí, de alguna manera nos hable más profundamente, ¿sí? Porque Él murió por nosotros, pero pudo no haberlo hecho, ¿sí? Y Él llevó su relación de amor a la máxima expresión, o sea, lo dio todo. Él no solamente nos amó al punto de enseñarnos, al punto de darnos un ejemplo, al punto de iluminar a la humanidad de alguna manera y darle ejemplos de vida, y a aquellos que estaban con él en aquel momento, ayudarles en todo lo que pudieran, sanar, hacer milagros, liberaciones. Eso fue parte de todo su ministerio. Pero en realidad él llevó un paso más su amor por nosotros, y fue el dar la vida. O sea, él dio la vida por sus ovejas, o sea, llevó al máximo su relación con nosotros, lo dio todo por nosotros. El asalariado huye, el asalariado huyó,
Él no huyó y Él fue a la cruz y murió por nosotros. Por eso Él lo va a decir, ¿sí? Yo doy mi vida, estoy dispuesto a dar todo por mis ovejas. A mí me hace pensar esto, ¿no? Cuando a veces hacemos lo que hacemos, en las relaciones que establecemos, hasta dónde somos capaces de llegar con las cosas, ¿no? Y bueno, el Señor fue por todo. Y Él tuvo la posibilidad de no hacerlo, y sin embargo, tomó la cruz, siendo que era inocente. ¿Sí? Siendo que era inocente. También hay una característica del pastorado de Jesús muy interesante que se muestra aquí en estos pasajes. Si vemos el versículo 14, dice, conozco a mis ovejas. ¿Sí? Conozco a mis ovejas. Y el versículo 15 también dice, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, ¿sí? Hay una relación entonces allí entre el conocimiento que Él tenía con el Padre y el conocimiento que Él tiene de sus ovejas. O sea, se relaciona íntimamente con las ovejas, de la misma forma que se relaciona con el Padre. Esto es interesantísimo, ¿sí? Conoce profundamente cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre. Y pensaba, ¿no? Él nos ama a nosotros como no ama a nadie en este mundo. O sea, tú tenés que pensar lo siguiente, Él te ama a ti como no ama a nadie en este mundo. O sea, nos ama a cada uno en nuestra singularidad. En nuestra singularidad. No ama al rebaño entero. Ama a cada uno del rebaño en su singularidad. Al punto de que si uno no existiera, de nosotros, a nadie amaría como a ti o como a mí. Si yo no existiera, a nadie amaría como a mí, porque me ama en mi singularidad. Al punto de que si me pierdo, es capaz de dejar las 99 e ir en la búsqueda de mí. ¿Sí? O sea, iría a buscarme a mí si me pierdo, aunque tuviera 99 ovejas más. Nos conoce profundamente. ¿Sí? Conozco a mis ovejas, dice. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. ¿Ven la relación de profundidad que hay en el conocimiento que Él tiene de nosotros? Así como el Padre lo conoce a Él, Él nos conoce a nosotros. Esto es tremendo. Quizás no, yo le pido a Dios que me ayude a entender esto, porque aquí Jesucristo está diciendo cosas muy profundas, ¿verdad? Él conoce al Padre y de la misma forma nos conoce a nosotros. Sería para hacer todo un mensaje sobre este tipo de conocimiento que Dios tiene y que el Señor tiene con nosotros. Pero a mí me tranquiliza mucho saber que no soy parte de un rebaño enorme donde paso desapercibido. O sea, soy parte de ese rebaño, pero también tengo un nombre y Él me conoce y me llama por mi nombre y me conoce a mí y me ama a mí en particular. Eso me da una sensación de paz y de alegría de saber que soy conocido y amado por el Señor en forma particular y singular, aun cuando Él también a su vez ama a todo su rebaño y ama a toda su iglesia. Por eso es que cada uno de nosotros importa. Por eso es que no hay ni menores ni mayores. Por eso es que no hay ni ricos ni pobres. Por eso es que no hay ni más ilustrados ni menos ilustrados. Por eso es que no hay más importantes ni menos importantes en el rebaño del Señor. ¿Sí? Todos somos amados y cada uno amado en su singularidad. Pero también interesante, dice el pasaje 14 también, versículo, y ellas me conocen a mí. Y ellas me conocen a mí. O sea, es una relación en dos sentidos. En dos sentidos. Él me conoce, pero yo también puedo conocerle.
al punto de reconocer su voz y seguirle. Y esto es muy importante porque podemos comportarnos a veces en el mundo y en el trajinar de nuestra vida como si el Señor no existiera. Y en realidad nosotros tenemos, ¿y qué pasa? Y tomar nuestras propias decisiones, tomar siempre nuestros propios caminos, evaluar todo desde nuestra perspectiva intelectual y sencillamente tomar las mejores decisiones que comprendamos de acuerdo a nuestro leal saber y entender, y dejar de lado la posibilidad de que nosotros podemos conocerle al Señor y podemos conocer su voz y Él guiarnos y nosotros seguir la guía del Señor. Como ovejas que necesitamos ser guiadas, como ovejas que, como veíamos, somos muchas veces torpes y necesitamos que se nos guíe y se nos oriente, el Señor nos brinda eso. Y me pregunto cuántas veces yo me acerco a Él para buscar esta guía, para buscar esta voz, porque acá el Señor dice que ellas me conocen a mí, ellas reconocen, me conocen, conocen mi voz y me siguen. El versículo 16 ya lo comentamos en relación a la formación de la iglesia. Pero ahora el Señor va a seguir su camino y vamos a ver un poquito más adelante, versículos 22, y voy a compartir pantalla porque esta parte es muy importante. En los versículos de 22 al 30, allí estoy compartiendo, ahí está. Dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Interesante, hermanos, porque el Señor le da a sus ovejas la certeza absoluta de la salvación eterna. ¿En virtud de qué? Y fíjense un misterio que se revela aquí. En virtud de que el Padre es el verdadero dueño de las ovejas, ¿sí? Y en virtud de su propia divinidad. En virtud de la divinidad de Cristo. O sea, hay una seguridad que tenemos nosotros que tiene que ver con que, como dice el versículo 29, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y va a decir, el Padre y yo somos uno. Al punto tal reconocieron los judíos que él se estaba identificando con el Padre en naturaleza, que tomaron piedras para apedrearlo, ¿verdad? Y lo dijeron explícitamente, no te apedreamos por las buenas obras que has hecho, sino por blasfemo, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Lo entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Y aquí hay una revelación tremenda, ¿sí?
una revelación impresionante. El Padre es el que le da las ovejas a Él como buen pastor, ¿sí? Y de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar. O sea que, si somos ovejas de Cristo, estamos seguros en sus manos. Nada ni nadie nos puede sacar de allí. No es posible. Fíjense las palabras del Señor Jesús. No es posible que alguien le arrebate al Padre las ovejas. No es posible. Y quizás Pablo pensaba en esto cuando dijo en su célebre texto, ¿verdad?, de Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro, ¿sí?, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nadie nos podrá arrebatar de la mano, ¿sí? Porque mi Padre es el dueño de las ovejas, Él me las ha dado y yo les doy vida eterna. Es tremendo esto, es tremendo este pasaje. Fíjense todo lo que está diciendo el Señor. O sea, estamos seguros en su rebaño, le pertenecemos a Él. ¿Qué ladrón podrá quitarle las ovejas de la mano del Padre? ¿Quién podrá arrebatarnos de las manos del Señor? Si alguna vez has sentido inseguridad respecto a tu salvación, te invito a que hoy pienses en este pasaje. Estás totalmente seguro en las manos de Dios. Si eres un hijo de Dios, aquí el Señor es explícito. Nadie los puede arrebatar. No perecerán jamás. Yo les doy vida eterna. Si perteneces al rebaño del Señor, estás seguro en tus manos. Quédate con este mensaje. Estás seguro en las manos del Señor. No hay nada, mira, no hay nada que alguien pueda hacer, ni que tú puedas hacer que te quite ese privilegio. Porque Él te colocó allí. No fue por tus méritos. Llegaste allí por la fe, por la salvación que vino, por la justificación por fe. No hubo ningún mérito para llegar a ser parte del rebaño del Señor. Ningún mérito nuestro. Fueron iluminados nuestros ojos y un día creímos. Y en el momento que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y en esa situación estaremos y perseveraremos hasta el final, porque nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, porque no perecerán jamás y porque yo les doy vida eterna. Y no hay posibilidad de salir del rebaño. No hay posibilidad de que nadie nos quite esta certeza. Y esa es la alegría y el gozo del Evangelio, de que estamos seguros en sus manos. En un mundo, hermanos, llenos y cargados de inseguridades por todos lados, inseguridades laborales, inseguridades de salud, inseguridades sociales, inseguridades familiares, hay una certeza que tenemos, es que pertenecemos al Señor y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Amén, gloria a Dios, ¿sí? A Él pertenecemos y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Nadie, ni nada, ni nadie. En síntesis, aquel que lo dio todo, que dio su vida, quiere relacionarse profundamente con nosotros, ovejas de su prado. Protegernos, guiarnos, alimentarnos y darnos, y que lo vivamos de esta manera y que lo sintamos. La certeza absoluta que ningún ladrón ni ningún salteador podrá jamás arrebatarnos de su mano. Estamos seguros en Cristo, nuestra salvación está garantizada, no por nuestros méritos, sino porque estamos en las manos de nuestro Padre, que es más grande que todos, y del buen pastor que nos dio la vida eterna. Como conclusión, quise ir a ver también un poco más qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a Jesús como el pastor. Y hay algunos pasajes más que hablan de eso. Quiero comentar dos. Me llama mucho la atención que en Apocalipsis, capítulo 7, pero
ese pasaje es muy emblemático, pero no solamente allí, ¿verdad? Esa es la culminación. Pero nosotros estamos reflexionando ahora en Jesús como el buen pastor, y sin embargo también Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es pastor y Cordero. Interesante, esos son los misterios de la palabra. Él es el Cordero, aquel que vio Juan, ¿sí? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Él es el pastor y también es el Cordero. Y en Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 17, cuando está esa visión de la adoración celestial, y Juan está mirando esa visión, y está viendo a aquellos que vendrían de la gran tribulación, saliendo de la gran tribulación, y dice, estos son los que están delante del trono y sirven en el templo, y no sufrirán ni sed, ni hambre, ni los abatirá el sol, ni ninguna calor abrasador. Dice, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. El Cordero los pastoreará. Qué síntesis de Apocalipsis, ¿verdad? Jesús como el Cordero y Jesús como el pastor. Este Cordero que está allí, ante el cual se postran las naciones, los pastoreará. Y es interesantísimo, impresionante, ¿sí? La figura que se junta de un Cordero inmolado que también es el pastor del rebaño, ¿sí? Y que estará allí, ¿verdad? Recibiendo la alabanza y la adoración, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y el otro pasaje que a modo de conclusión y también de aplicación quiero compartir es el que encuentro en Marcos capítulo 6. Es el pasaje tan conocido de la alimentación de los 5.000. Porque aquí veo, hermanos, a el buen pastor sintiendo, actuando. Y esto también quiero que nos quede como conclusión y como aplicación práctica para nosotros en esta mañana. Dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado, y como no tenían tiempo ni para comer, porque era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y de todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Y cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Y cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. La compasión del buen pastor frente a la necesidad y la desorientación del pueblo. Enseña la verdad y se preocupa por sus necesidades básicas. Hace unos días mirábamos con Diana una serie, me hizo pensar un poco en esta situación, ¿no? Multitudes que se acercaban al Señor, y Él cuando las ve, siente compasión de ellas, ¿no? Porque las veía como un rebaño, como desorientados, como ovejas sin pastor, como ovejas sin tener una referencia, alguien que los guíe, que los pastoree, que los alimente, que les muestre el camino, que les enseñe, ¿sí? Los ve solos, los ve desorientados, horrible. Y él siente compasión, siente una sensación, un sentir que es hermoso cuando uno puede experimentarlo, porque motiva, estimula a la acción. Y nos hizo acordar esta serie que estábamos mirando que se llama Desplazados, ¿sí? que tiene que ver con esa gente, hermanos, que hay más de 80 millones en el mundo, 80 millones de desplazados, ¿sí?
de gente que ha tenido que salir de sus países por situaciones políticas o de guerra, y andan vagando por allí hasta que llegan a algún lugar y los acogen en algún país, pero andan como ovejas sin pastor, ¿sí? En Siria y en otros países, ¿verdad? Donde vemos esa gente, familias enteras con niños caminando por el desierto, por lugares tremendamente peligrosos, y llegan a un lugar de acogida, pero viven en condiciones miserables, hermanos, porque han sido desplazados. Y son como grandes rebaños que van y salen sin saber bien a dónde llegarán y totalmente desamparados, ¿verdad? Y me hizo acordar este momento donde Jesús alimenta a los 5.000, a estas gentes, ¿sí? Que andan por el mundo y que son más de 80 millones y han sido desplazados de sus lugares de origen, ¿verdad? Y están como sin pastor, como sin rumbo, como allí. A veces ni las legislaciones lo protegen y pasan años y años y años viviendo como desplazados sin poder realmente vivir la vida que quisieran vivir. Y entonces yo veo aquí en este pasaje con el cual estoy terminando, hermanos, un paradigma de lo que siente y hace Jesús por nosotros. Siente compasión y siente compasión por el mundo y hace algo. Y hace dos cosas: enseña la verdad y también se involucra en las necesidades básicas, ¿sí? No solamente los enseñó, denle de comer, ¿sí? Es un paradigma. La verdad, la enseñanza, pero también el ayudar, también el colaborar con las necesidades básicas de las personas. Y creo que también es un paradigma de lo que nosotros como iglesia podemos hacer. Cuando vemos la necesidad, por ejemplo, pensaba también en esta semana, horrible otra vez, la situación de otro suicidio, ¿sí? Otro que en realidad viene a sumarse a una cantidad que no nos enteramos porque es de un futbolista, ¿verdad? Pero también calamitoso, tremendo, horrible. Cuánta compasión necesitamos tener, demostrar y dar, porque hay personas que están a nuestro alrededor que no sabemos si no están a punto de tomar una decisión drástica, ¿sí? de esa índole en sus vidas, y quizá una palabra compasiva, una palabra de amor, y también junto con ello la enseñanza de la verdad, la predicación del Evangelio, y también junto con ello el saciar la necesidad, si está allí en nuestras manos, puede salvar, ¿sí? Una vida. Una vida puede salvar una vida de una eternidad sin Dios y también puede salvar la vida aquí en la tierra. Ojalá que Dios nos ayude y podamos sentir compasión, tener la compasión del buen pastor, como Él tiene por todos aquellos que habitan en este mundo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu pastorado, Señor, sobre nuestra vida, Padre, por tu guía, tu protección, Señor, tu ayuda en momentos concretos, Señor. Padre, gracias porque estás allí para que podamos nosotros buscarte, Señor, y conocerte. El salmista decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Señor, guíanos. Danos sabiduría para tomar decisiones correctas, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida, Padre. Guíanos a buenos pastos, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser portadores de esa compasión que tú sentiste cuando veías a las multitudes, Señor, porque las veías como ovejas sin pastor, desamparadas, descarriadas. Dice Pedro que éramos nosotros así, que nosotros éramos así, pero ahora habéis vuelto, eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias, Señor. Nosotros estamos en el rebaño seguros y nadie nos podrá separar de allí. Pero que esto
no se convierta en una situación de comodidad y de autocomplacencia, sino que podamos mirar a aquellos que no están en el redil y podamos llevar un mensaje que contenga tu amor y tu compasión, y puedan verlo, Señor, y puedan entrar en el redil, entrar por la puerta y encontrar pasto, Señor, en tu iglesia, que es el rebaño del Padre, y de la cual nadie nos podrá separar nunca, jamás, de su mano. En el nombre de Jesús. Amén.